primera parte del primer módulo para nosotros ha sido satisfactorio teniendo en cuenta esta experiencia de haber transformado una materia presencial en una materia virtual. Bueno, el segundo módulo, que es el que vamos a comenzar hoy, va a avanzar en sus tres clases, la 6A, la 6B y la 7A, sobre herramientas que nos ofrece Codesys que hasta ahora no habíamos abordado. Tengan en cuenta que en el primer módulo prácticamente todos los problemas se manejaban con variables de un bit. Entonces acá vamos a incorporar nuevas funciones que llamamos funciones avanzadas, entre otras funciones que, digamos, responden a byte, cómo se manejan, por ejemplo, las entradas analógicas, relojes en tiempo real, etcétera, etcétera. Después vamos a trabajar sobre otros lenguajes de programación. Hasta ahora hemos trabajado con Ladder. El Codesys nos permite trabajar en los 5 lenguajes de la norma 61131-3, por lo tanto vamos a abordar los lenguajes que restan. Y por último vamos a ver también dentro de Codesys las herramientas de forzamiento, encapsulamiento y macroetapas. O sea que toda esta semana se la vamos a dedicar a profundizar la herramienta Codesys. La semana que viene, ahí si se fijan en el segundo renglón, yo les rescaté un foro. En realidad es más que un foro, es una suerte de congreso y exposición cuando es presencial, de una asociación argentina de control automático. Todo lo que tiene que ver con la producción de conocimiento vinculado a la automatización y al control automático, y todo lo que tiene que ver a la oferta comercial de productos, ADECA, Asociación Argentina de Control Automático, es la referencia, diría, regional. Y todos los años pares, como en el 2020, se hace un gran evento en Buenos Aires, en donde las empresas exponen sus productos, en donde está el congreso, en donde hay concursos estudiantiles, foros y una serie de actividades. Este año va a ser todo virtual, así que les recomiendo que se inscriban en algunos temas que les resulte de interés, y eso va a ser en la semana de 27, 28 y 29 de octubre de la próxima semana. Pongan en el Google ADECA o Congreso ADECA o algo así, y ahí van a tener múltiples opciones para participar de toda la oferta que se ofrece en este congreso. Y aquellos que están interesados por la automatización, el control automático, cada año par, o sea, cada 2 años tengan en cuenta este congreso, porque ahí está lo último que hay vinculado a la temática que estamos trabajando en nuestra materia. Pasamos a la semana 8, que sería esta semana, la de ADECA. Por ahí alguna actividad se superpone con alguna clase, pero bueno, tenemos que seguir adelante con nuestras clases. La semana 8 va a ser una semana dedicada a las comunicaciones. Vamos a hacer un abordaje de las comunicaciones en su aspecto más general, y después vamos a particularizar las comunicaciones en ambientes industriales. Para terminar con un trabajo práctico demostrativo, en donde vamos a integrar Codesys, vamos a trabajar con una Raspberry. En ese sentido, después vamos a ver cómo nos podemos comunicar, porque nosotros ya hemos conseguido 3 Raspberry para distribuirles a ustedes y que no tengan que adquirirlas. Esa octava semana va a ser la semana de las comunicaciones. Y la última semana del primer módulo, que es la semana 9, vamos a presentar una emulación, diría yo, de una planta industrial con una potencia gráfica asombrosa, que se denomina Software Factory In-Out, sobre el cual, además de aprender a diseñar cada una de las escenas, se pueden fabricar
escenas de procesos industriales muy variados. Para eso hay 80 módulos mecánicos que se pueden interconectar con sensores y con una este, calidad gráfica que los va a sorprender. Esa semana, la semana 9, también es la semana que en la medida de lo posible, según como vayamos avanzando, vamos a entregar lo que llamamos el trabajo final integrador o, si quieren, el trabajo práctico 2, que al igual que el trabajo práctico 1 va a integrar todos los temas del módulo 2, obviamente algún conocimiento del módulo 1 también, y vamos a tener una posibilidad de evaluación que en la próxima diapositiva les voy a mostrar, para aprobando esta segunda evaluación, que va a ser, podríamos decir, más importante que el primer trabajo práctico en alcance. Con estos dos trabajos prácticos hechos y con las dos evaluaciones aprobadas, podrían aprobar la materia. Bien, pasemos a lo que llamo módulo 3, pero en realidad el módulo 3 no tenemos nueva oferta de conocimiento, pero sí todos los años planificamos dos charlas, en este caso con empresas que tengan que ver con la temática que nosotros abordamos. La charla 1 está pensada a hacerse con una empresa de industria, una empresa acá de Rosario, que desarrolla productos vinculados a la automatización industrial. Y la otra charla es de una empresa integradora de sistemas de automatización. Dentro de este módulo está el tiempo que le vamos a dedicar al trabajo práctico final, integrador, o trabajo práctico 2, como lo quieran llamar. Fíjense que la cantidad de tiempo que le estamos asignando al trabajo final integrador son prácticamente 3 semanas, aunque si alguno trabaja más rápido, no hay obligación, también podría llegar a presentar y ser evaluado en la semana 13ª. Tengan en cuenta que debido al nuevo calendario académico que hay para este segundo semestre, tenemos 13 semanas de clases o de actividades y 2 semanas de mesa de examen. Quiere decir que el trabajo final integrador o el trabajo práctico 2 con su evaluación correspondiente lo pueden empezar a rendir a partir del momento que lo terminan, pero el espacio de tiempo que está pensado para esa presentación podría ser alguna de las 2 mesas de diciembre. Nuestro objetivo, pero no es obligatorio, es que traten de aprobar la materia en las mesas de diciembre, porque todo este conocimiento incorporado, que no es poco, si dejamos el receso, que va a haber un receso hasta la primera semana de febrero, después cuando tengan que retomar ese conocimiento que ya habían incorporado, les va a costar más que si le dan continuidad y tratan de aprobar la materia en diciembre, en esas 3 semanas que les comento ahí en esta diapositiva como posibles. Bueno, y por último, tengan en cuenta que esta materia era una materia que se desarrollaba, fíjese, hasta acá, hasta la semana 10, es una materia que sí aporta conocimiento nuevo, pero a partir de la semana 10 y hasta la semana 15, cuando el dictado es regular, no como en este semestre que solo tiene 13 semanas, era el tiempo que nosotros le dedicábamos para que ustedes terminen el trabajo final integrador, que en el caso de la presencialidad era una actividad sobre equipos físicos reales, y en este caso hemos conseguido herramientas de simulación y emulación de software que, diría yo, no tienen mucho que envidiar a lo que hacemos en modo presencial. De todos modos, el Laboratorio de Tecnologías Digitales e Informática Industrial es un laboratorio que está en el edificio nuevo. A partir de que la presencialidad sea posible, va a estar abierto, y cualquiera que quiera seguir avanzando en alguno de estos temas que le interese, o que esta materia sea el disparador de su proyecto final de carrera, con mucho gusto lo vamos a estar recibiendo ahí.
¿Alguna pregunta respecto de lo que les he comentado? No, por mi parte no. No sé si Ariel o Janina tienen algún comentario complementario que quieran hacer. No, por el momento no. Bueno, bueno. Entonces, dejo de compartir pantalla. Y le cedo la pantalla a Ariel, creo. Exacto. ¿Se está viendo? Perfecto. En el primer intento. Bueno, vamos a comenzar con la clase que recién les adelantaba Nacho. Vamos a hablar de otras funciones, otros bloques de función, otras funcionalidades que nos brinda la herramienta Codesys, para cuando tengamos que encarar justamente problemas de otra magnitud a lo que hemos estado hasta ahora abordando. Los problemas que hasta ahora hemos abordado eran problemas donde manejamos señales del tipo booleano, sensores, por ejemplo, y activamos salidas también del tipo booleano. Salida activados, desactivados, si no, etc. Entonces ahora vamos a ver otra forma de manejar ese tipo de información cuando esa información no es una información booleana. Bueno, como siempre, la clase de hoy está extraída del apunte Lab 1 Codesys, que está en la página del campus, y también esa página que ven ahí, que es el Help de Codesys, que creo que Janina ya se las envió, pero bueno, por las dudas la repito, es muy útil, ténganla en cuenta a la hora de necesitar alguna consulta, es muy útil. Bien. Como les decía, hasta ahora nos manejamos con señales del tipo booleano, o sea, el bit, a nivel de un bit, especialmente cuando nos referíamos a entradas, la entrada I, cuando direccionábamos esa variable a una entrada, a una salida, o alguna marca interna, o como lo llama Codesys, bandera, flag. Eso, cuando hacíamos el direccionamiento, se le asignaba un espacio en memoria, que era el espacio de un bit. Pero cuando estamos manejando otro tipo de información, por ejemplo, una variable analógica, que por ejemplo sea proporcional a una temperatura, y justamente pretendamos controlar esa temperatura, necesitamos manejar otro tipo de información, porque eso es una variable analógica que tiene una cantidad continua de valores que evolucionan en el tiempo. Entonces ahí habrá que hacer un muestreo, instante a instante, y ese muestreo, para diferenciarlo del muestreo anterior o del muestreo siguiente, hay que codificarlo, y la forma de hacerlo es en un conjunto de bits. Ese conjunto de bits en cada momento pertenece o es proporcional al muestreo que se haga en cada instante. Entonces así podemos hablar de conjuntos de bits a nivel de 8 bits, o sea, un byte, 16 bits a nivel de una palabra, 32 bits, palabra doble, 64 bits, palabra extendida. O también la información puede venir en formato de entero, de 8 bits, un entero corto, S integer, o 16 bits, un entero, o 32 bits, un entero doble, o 64 bits, un entero largo. O señales de naturaleza real, con o sin signo, 32 bits, o 64 bits. Y también vamos a ver formatos de la fecha. Fecha podemos establecer con una codificación, establecer hora, día, minutos, segundos, o un formato de variable de tipo tiempo. Por ejemplo,
En la tabla siguiente se pueden ver algunos de estos ejemplos que estuve diciendo. La palabra clave, digamos, booleano, S-integrador, S-integer, integer, D-integer, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí donde vemos data type, la extensión o el formato. Bien. ¿Cómo es la sintaxis cuando tenemos que declarar una variable de este tipo? Bueno, es como vemos ahí. En rojo, el nombre de la variable, el nombre simbólico de la variable, 2 puntos, el tipo de variable, esto es un entero corto, otros 2 puntos y el valor inicial, si es que lo tuviera. Y después, punto y coma y entre paréntesis algún comentario. Por ejemplo, lo que estamos declarando ahí es una variable entera corta, un entero corto, o sea, 8 bits, y que tiene un valor inicial de 65. Fíjense, hagan el cálculo, este valor que está mostrado ahí es 65, su valor inicial. Ahora, si tenemos que direccionar esa variable a alguna zona real de memoria, por ejemplo, la zona de las entradas, o la zona de las salidas, o alguna zona de variables internas o marcas internas, lo tenemos que hacer de otra manera, que es como está indicado ahí en colores. Por ejemplo, la variable digin, es un nombre simbólico, el operador AT, para indicar que estamos direccionando a la variable a una zona de memoria. ¿A dónde? A la zona I y latina, que sería la zona de las entradas. Digamos, el operador % siempre hay que ponerlo para indicar que es un direccionamiento. Y después, a continuación, puede o no estar la letra X, que es el indicador de que estamos hablando de un bit. Y después viene un número, que es el número de byte, separado por un punto, el bit dentro de ese byte. A continuación se le ponen 2 puntos, el tipo de variable que es, booleana, por ejemplo, en este caso, y un valor inicial, si lo tuviera, por ejemplo, true, que quiere decir que está activo, está con el valor 1 en ese momento, valor inicial. Y un comentario si lo hiciera falta. Lo mismo para el direccionamiento a una zona de salidas. Ahí hay que referirse a la zona Q, también es una salida digital. Y si hablamos de señales analógicas, estamos indicando a int, que es el nombre de la variable, a t%iw, ahora sí el w, ese sí tiene que estar, que indica que es una palabra. Y el 3 es la palabra número 3, dentro de la zona de las entradas. Lo mismo para la salida. Las señales analógicas se direccionan con un formato de una extensión de 16 bits, o sea, un Word. Bueno, en esta tabla es un resumen en general de lo que dije recién. El % al principio, después el primer prefijo indica qué zona, entradas, salidas o la zona de marcas o banderas. El segundo prefijo, la X puede o no estar. Después un B si es un byte, word, doble word o un word largo. La dirección inicial del dato, el punto, y bueno, acá obviamente solamente para direccionar el bit, el número n minúscula que indicaría el bit dentro de ese byte n mayúscula. Bueno, y acá están las extensiones de cada uno, un bit, 8 bits, 16, 32, 64. En este otro ejemplo podemos ver algunos direccionamientos en cada zona. Por ejemplo, fíjense la primera, nos estamos refiriendo a salida y a un bit en la salida. ¿Qué bit? El bit 5 dentro del byte 7. Puede o no estar la X. Pero en los demás direccionamientos, cuando nos referimos a más de un bit, ahí sí hay que poner si es una word, es un byte, una doble
una doble word. Y fíjense que acá lo que estamos haciendo es una declaración y un direccionamiento directamente de una variable var, pero que es una variable, se le pone la W adelante para indicar que es una word. La variable var es una word y está también direccionada a la zona de las entradas. Y ahí la palabra word. Bueno, más ejemplos. Fíjense en la tabla de la derecha. También estamos direccionando en la zona de las marcas o banderas, flag, en donde si direccionamos un bit, lo hacemos a través de este formato, o de este sin la X, es lo mismo, pero ya cuando nos referimos a un byte, a una palabra doble, una palabra larga, una doble larga, nos referimos con la letra que lo hace referencia. Los rangos de variación de cada una de esas zonas, bueno, está acá indicado. Si es un bit, un dato booleano, bueno, obviamente tiene 2, el rango es 2, 0, 1, pero si nos referimos a un byte, los 8 bits es todo el rango de variación y depende del tipo de extensión, tendrá todo lo que está indicado en esta tablita. Lo mismo, bueno, lo mismo no, si nos estamos refiriendo ahora a otro tipo de variable como la variable tiempo, fíjense que la sintaxis es distinta. Estamos hablando del nombre de la variable, un cardinal, y después el formato en día, hora, minuto y segundos. Milisegundos, incluso se puede llegar a cuando este es el estándar de la variable tiempo, pero si nos referimos a una variable tiempo extendida, podemos llegar a poder configurar con nanosegundos, 64 bits. Más ejemplos, fíjense, cuando estamos declarando la variable, la estamos declarando como una variable real, hay que agregarle adelante la letra R de real, le podemos dar un valor inicial, 1, 8, etcétera, un comentario, a qué se refiere. Si es una variable booleana, la letra X adelante para indicar que es una variable booleana con su estado inicial. Y si es una variable tiempo, el prefijo tim, que indica que es del formato que les mostramos recién, donde puedo poner día, hora, minuto, segundo, hasta los milisegundos, nanosegundos. Esto cuando estamos declarando. Si la estamos direccionando a su vez a una zona de memoria, no solamente le agregamos el prefijo adelante, con el formato que sea, W, R, X, lo que sea, sino que también hay que darle la sintaxis con el prefijo AT, el %, y refiriéndonos a la zona donde estamos direccionándola, a la zona de entradas, ahí a la palabra número 0, indicando que sea un word. Si es un simple bit X con el bit 5 del byte 7 dentro de la zona de las entradas. Bien. Profe, una pregunta. Sí. De lo anterior. Sí. ¿Esos prefijos R, tim, X, son obligatorios o sea, es obligatorio de la sintaxis o para indicación nuestra nada? No, es obligatorio la sintaxis. Ah, bien. Para declararlo, tanto para declarar la variable como para direccionarlo. Listo, gracias. Bueno. Bueno, como les decía, estos eran direccionamientos directos, porque con solo invocarlo de esta manera ya estamos haciendo referencia al contenido de lo que haya en la entrada, en este caso, en esta zona. Pero podemos hacer un direccionamiento indirecto a través de punteros. Un puntero lo que hace es almacenar la dirección de memoria de o sea, se le guarda una dirección que a su vez esa dirección va a buscar el dato a donde lo tenga indicado. Incluso un puntero puede direccionar objetos, variables, programas, instancias de bloques,
funciones, etc. Entonces, la sintaxis para un puntero es el nombre del puntero, dos puntos, poner la palabra pointer to, y a continuación, ¿a qué queremos direccionar? A un tipo de datos, a un tipo, una unidad, un bloque de función, un programa, una función. Por ejemplo, fíjense, vamos a ver este pequeño ejemplo. Vamos a declarar las siguientes variables. pt como puntero, dos puntos, pointer to a un entero. Estamos declarando el puntero pt. También vamos a declarar la variable var int1 y le decimos que es un entero cuyo valor inicial es 5. También declaramos la variable var int2 que también es un entero. Y ahí, fin de la declaración de variables. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a decir que el puntero le vamos a asignar, y este ADR es el prefijo que se le utiliza para asignarle al puntero a la variable int1, y luego la variable int2 vamos a asignar el contenido de lo que apunta el puntero. Con esta sintaxis, pt con el piquito ahí, este símbolo del pico, lo que hacemos es, estamos diciendo que le estamos asignando a la variable int2 el contenido de lo que apunta el puntero, que es la variable int1. O sea, a la variable int2 le asignamos el valor inicial que tenía la variable int1. Esto se lo llama desreferenciar un puntero. O sea, le estamos dando el valor al que apunta el puntero a la variable asignada. Bueno, esto me permite jugar con los punteros, hacer operaciones aritméticas y me permite jugar en la zona de memorias, ¿no? En la zona de memoria poder hacer operaciones lógicas o aritméticas y poder incrementar, decrementar, hacer las operaciones que yo pretenda. Y bueno, en algunas situaciones me permite agilizar tiempos en algún programa. Bien. La herramienta Codesys posee bloques de función. ¿Se acuerdan los FC? Los bloques de función son bloques fijos, son bloques que tienen una determinada configuración. Por ejemplo, los flip-flop que ustedes vieron, las memorias de RS, tienen entradas y salidas. Las entradas son variables que la salida, digamos, toma un valor, un estado, en función del estado de las entradas. Y siempre se repite, o sea, son como rutinas de memoria donde la salida depende solamente de lo que ocurra en las entradas. Se lo llaman funciones, FC. Ahora, hay otros bloques, llamados bloques de función, en donde son más desarrollados y en su interior poseen también memorias o variables que están referidas a las memorias y pueden estar cambiando o modificando sus valores en función de la evolución del programa que esté haciendo uso. Por ejemplo, un PID. Entonces, estas salidas de este bloque no siempre van a ser repetitivos con la repetición de la configuración de las entradas, sino que puede ser que se dé la misma configuración de las entradas, pero en base a la memoria acumulada o porque tengan en cuenta estados anteriores, las salidas no sean siempre las mismas. Se los llaman bloques de función. Estos bloques de función muchas veces no existen por defecto en la librería que tiene disponible Codesys y son licenciados. Tengan que uno adquirirlos en base a licencias. Y estos bloques, cada vez que uno los genera o los utiliza para el uso de algún programa, estos bloques hay que instanciarlos. ¿Qué significa instanciarlos? Que hay que definirlos con un nombre
y esto automáticamente les establece un espacio en memoria. Los relaciona con una zona de memorias. Eso se llama instanciar. Eso en general lo hacen automáticamente cuando ustedes crean el bloque y lo ponen en el programa, eso se hace automáticamente, lo hace Codesys. Bueno, otros bloques que podemos disponer para trabajar, por ejemplo, sumas, resta, multiplicación, división, siempre hablando de variables, por ejemplo, en este caso enteros, variables de tipo no binaria, sino, no booleano, sino conjuntos de bits. Por ejemplo, cuando podemos comparar, si son iguales me entrega una salida, si son uno mayor que otro, o menor, o mayor igual, menor que. Operaciones de AND, OR exclusiva, inversiones. Podemos disponer de bloques para hacer rotaciones cíclicas a la derecha, a la izquierda, o desplazamiento de un bit dentro de una cadena, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Disponemos de bloques para hacer movimientos dentro de memoria, de un valor a otra zona de memoria. Podemos disponer de bloques para hacer la generación de funciones periódicas, o para generar, o también para medir frecuencia de una señal. Trigonométricos, seno, coseno, tangente, arcseno, coseno, arcotangente, exponencial, raíz cuadrada, logaritmos, valor absoluto. Tenemos una gran oferta. Incluso tenemos operadores para transformar, por ejemplo, datos, un real en un entero doble, en una palabra, o sea, para hacer transformaciones de datos. Obviamente que hay truncamientos que habrá que analizar en cada caso, que es lo que me conviene. Bien. Hay bloques para establecer en el PLC, donde este programa después quiera bajarse, para establecer la hora actual. Entonces este bloque RTC es el que me establece la fecha y la hora que va corriendo dentro del dispositivo. Por ejemplo, si yo quisiera planificar el comienzo de una tarea, de una operación, o el fin de una operación, o por ejemplo, determinar cuando alguna alarma se haya generado, en qué horario se generó esa alarma, o por ejemplo, para decir, bueno, finalizó la semana, quisiera que en este horario la máquina me entregue un detalle, un balance de todo lo que hizo durante la semana, por ejemplo. Entonces, con este bloque, uno puede ir chequeando la información o teniendo presente la hora en tiempo real y determinar alguna situación que se genere en determinado horario. En particular, si en la entrada, por ejemplo, esta entrada PDT se la configura o se la deja al aire, o, perdón, no se le pone ninguna información, o se le pone su valor por defecto, su límite inferior, esto simplemente será un contador de horas. Un contador de horas de funcionamiento del dispositivo. Pero yo también podría poner acá la hora actual, y esto que sea un reloj en tiempo real, que va marcando la hora en tiempo real. Bien. Pasando ahora, porque esto nos va a dar pie a un ejemplo que vamos a ver enseguida, y vamos a introducirnos con el tema de las variables analógicas. Toda variable analógica va a tener una extensión de tipo Word. Entonces, ya sea que la estamos direccionando a la entrada o a la salida, va a tener que ser bajo este formato de Word.
Y esto a lo que enseguida vamos a ir viendo. Recordemos el esquema que en su momento se vio de Codesys, en donde habíamos analizado que dentro de una configuración está el recurso, y dentro del recurso se ejecutan las tareas. Las tareas son las encargadas de definir cómo se va a ejecutar el programa que haya sido creado. Y hay tres tipos de tareas que se pueden ejecutar. Una tarea de ejecución libre, una tarea que con cada ciclo de scan se ejecuta en todo su contenido, todo el programa que esté gobernando. Una tarea cíclica, en donde no dependa de ese tiempo de scan, sino que dependa de un tiempo que yo le pueda definir libremente. Ese tiempo hace que la tarea se repita bajo ese ciclo. Y una tarea que se ejecute solamente por un evento. Entonces, fíjense este ejemplo que tenemos aquí. Una tarea libre que le dice a un programa principal que se ejecute. Ese programa principal hace uso de bloques de función, por ejemplo, o funciones, contadores, temporizadores. Después tenemos una tarea cíclica que, por ejemplo, es la que le dice a este programa controlador cíclicamente, o sea, que lo repita cada tanto tiempo, que a su vez este programa hace uso de un PID, y ese PID es el que está aplicado a algún proceso. Y una tarea por eventos, donde esta tarea, que gobierna a un programa llamado parada de emergencia, ante un evento, RTrigger, por ejemplo, se dispare y genere todo el desarrollo de este programa. Entonces, estas tareas las podemos separar en tres partes, dijimos, o sea, libre o freewheeling, la tarea cíclica o la tarea desencadenada por un evento. Es lo que acá, lo que recién les comenté. Solamente, digamos, repetir un poco el concepto de POW. Recuerdan que el POW, cada vez que ustedes hacen un nuevo proyecto, definen un POW. El POW puede ser un programa, puede ser una función o puede ser un bloque de función. Un programa puede contener una, ninguna o más funciones o bloques de función. O sea, un programa puede hacer uso de los bloques de función o no. Y bueno, y después, cómo se ejecutan esos POW es lo que lo dice la tarea, si es cíclico, si es libre o si es disparado. Esto nos va a dar pie a un ejemplo que vamos a ver a continuación. Antes de eso, les comento que podemos asociar a lo que comúnmente conocemos como subrutinas o interrupciones a lo siguiente. Los bloques de funciones y las funciones las podríamos, son subrutinas. Y las interrupciones son los programas que se ejecutan por eventos. Como para hacer una referencia a estos dos términos. Entonces lo que vamos a ver ahora es un ejemplo muy sencillo, pero muy demostrativo de todos estos temas. Lo que voy a hacer ahora es presentarles el problema, mostrarles algunas capturas de pantalla, y a continuación Janina les va a hacer la demostración de este mismo ejemplo funcionando. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es mostrarles qué es lo que vamos a representar en este dibujo. Lo que tenemos es un horno, un horno que está acá, en donde está gobernado por una resistencia calefactora, que es la encargada de dar el calentamiento al horno. Este horno va a recibir energía de la resistencia calefactora, calor,
bajo un formato de control tipo sí-no. En función del valor de la temperatura que tenga el horno, que puede ser un sensor que esté adentro del lugar, del horno, en función de este sensor de temperatura, si este sensor de temperatura marca una temperatura que está por debajo de T mínimo, se encenderá la resistencia. Si está por encima de T máximo, se apagará. Y estos valores T máximo y T mínimo van a ser libremente preseteados por dos potenciómetros, que son los que están acá, que vemos en la pantalla. Con esos potenciómetros yo ajusto los valores máximo y mínimo que pretendo para este horno. A su vez, el dispositivo contiene una parada de emergencia, un botón, un pulsador, con retención, que al activarse apaga el horno, enciende una luz roja parpadeante y activa una sirena. Todo esto comienza a funcionar con una llave selectora de encendido, un interruptor de encendido. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a configurar los siguientes pods. Vamos a hacer 4 pods. El primero, que es el programa principal, lo vamos a llamar PLC-PRG, que es un programa, o sea, tiene la categoría de programa, y que en su contenido este programa va a disponer de un bloque de función llamado control de histéresis. Este bloque FB lo vamos a crear ahora. Ahora van a ver. Y a su vez, dentro del desarrollo de este programa, se va a ejecutar a través de un flip-flop, un RS, y se va a activar o desactivar una variable interna llamada PE emergencia, que es una bandera. Y esto se va a activar esta bandera con la activación del pulsador externo al dispositivo llamado PE. Bien. Después vamos a crear otro POD, que justamente es el que le dije acá, el control de histéresis, lo vamos a llamar control. Le vamos a dar la categoría de un bloque de función y que es una subrutina. Este bloque control de histéresis lo que va a hacer es comparar el valor de la temperatura actual del horno con los valores máximos y mínimos que hemos preseteado, que le estamos entrando al sistema, que están preseteados por los potenciómetros. Entonces, según esa comparación, si está por debajo del mínimo o si está por encima del máximo, generaremos la activación, sí o no, de la variable de salida R de calefacción, que es la variable que va a activar, una variable física real que va a activar la resistencia de calefaccionamiento. Bueno, después creamos otro POD, que es el de parada de emergencia, categoría de programa, y lo que hace es activar una variable interna P llamada bandera, que indica que se activó la parada de emergencia. Y esto lo que va a hacer es que se va a activar la bocina y la lámpara parpadeando. Ahora, ¿qué pasa? Como estamos en una simulación, no tenemos un horno real, no tenemos dispositivos reales, tenemos que simular todo esto. ¿Cómo hacemos para que la temperatura del horno realmente crezca o decrezca? Si está encendida la resistencia o si no está encendida la resistencia. Entonces vamos a crear otro POD, que es un programa de simulación, en donde vamos a generar, en función de los datos que tenga el dispositivo, si está, por ejemplo, la resistencia activada, si no se llegó a la temperatura máxima, vamos a hacer que el sistema genere un incremento de la temperatura o un decremento de la temperatura para simular que la temperatura está variando realmente, como si fuese algo real. Y para que todo esto pueda ser valedero en función de lo que estamos diciendo, lo que ya dijimos antes, al POD, o mejor dicho, a la tarea que maneja el programa principal, le vamos a dar la ejecución libre.
Lo vamos a configurar como una ejecución libre. A la tarea que controla la parada de emergencia, le vamos a dar la categoría de ejecución por evento. ¿Qué evento? Y la activación de la parada de emergencia. Es una interrupción. Y a la variación de temperatura, le vamos a dar una evolución cíclica. Justamente, ese ciclo es para ir viendo, entre comillas, en la simulación, que la temperatura va aumentando o va disminuyendo en función de que esté activada la resistencia o no. Esa evolución cíclica, bueno, puede ser un poco prueba y error. Creo que se le dio un segundo, más o menos, el ciclo digamos, de repetición de este programita para generar ese efecto como que la temperatura sube o como la temperatura baja. Bien, lo que yo muestro ahora son las capturas de pantalla de cada uno de estos POU que hemos creado. Fíjense, el primero, que sería el bloque FB, el de control de histéresis. Fíjense que acá a la izquierda le aparece un simbolito que está creado o está diseñado en programa ladder. Obviamente programa ladder. Fíjense lo que estamos haciendo acá. Bueno, se declararon las variables al principio y con una habilitación lo que hacemos es comparar la temperatura máxima, que es el seteo, con la temperatura actual. Si es mayor, apagamos, o sea, control off. Le decimos, generamos una variable interna llamada control off. Si es mayor, menor o igual, control on. Ese control off o control on lo que hacen es setear o resetear esta memoria y esto actúa sobre una salida. Ahora vamos a ver, esto va a ser FB, el bloque control de histéresis, que es el que tenemos acá. Fíjense, este bloque control de histéresis. Los valores del seteo, la temperatura actual. Servicio es la llave selectora de arranque del sistema, una parada de emergencia normal cerrada y la resistencia calefactora. Esta es la variable real de la salida. Y acá, en función de que se dé la parada de emergencia o no se dé, se va a activar esta bandera, parada de emergencia, para indicarle a la parada de emergencia que se tiene que la interrupción. Esta es la interrupción, parada de emergencia, en donde cuando se la habilita para que se ejecute esta tarea, justamente lo que se hace es setear esta bandera, activar la bocina y activar la lámpara parpadeante con el bloque blink. Y finalmente, este es el programita desarrollado en lenguaje de texto estructurado, en donde, no sé si lo alcanzan a apreciar, básicamente lo que se está diciendo acá es que, bueno, inicialmente a la variable temp se la pasa a real, es un board, se la pasa a real, y se la denomina con T. Y después, lo que se está haciendo acá en estas dos sentencias que están acá a continuación, es decir, que si la variable servicio está activa, o sea, el sistema está en marcha, y la R calefactora está activa, o sea, está encendida, y no hay parada de emergencia, entonces, fíjense acá, lo que estamos diciendo es que la temperatura se incrementa en 0,5. Le damos un incremento. Pero si el servicio está activo y la resistencia calefactora no está activa, está apagada, no hay parada de emergencia, entonces la variable temperatura baje 0,5. Y esto se repite, esto se va a ir repitiendo. ¿Cuánto se repite? El ciclo que yo le haya definido, 1 segundo. Cada 1 segundo el sistema testea e incrementa la temperatura a 0,5. E incrementa.
Cuando en algún momento la temperatura de esta temp llegó al valor preseteado, obviamente se apagará la resistencia calefactora, entonces esta sentencia no será cierta y será cierta la de abajo. Entonces empezará a disminuir. O sea, esto hace el efecto de subir o bajar la temperatura, que como no tenemos un elemento real, no lo podemos percibir. Entonces, esto lo hace en forma artificial. A continuación, bueno, este es lo que recién les mostraba. Después lo van a ver con Janina funcionando. Y acá están, en estas solapas que vamos a ver ahora, están la forma en que uno le define a cada tarea. Fíjense, la tarea principal le voy a definir que sea ejecución libre. A la tarea de la parada de emergencia le defino que sea ejecutable por evento, y con qué evento, con la activación de la parada de emergencia. Y justamente esta última que vimos recién, la variación de temperatura, lo hacemos cíclico, 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Cada un segundo se repite. Y eso es lo que me hace el efecto de que la temperatura sube o la temperatura está bajando. ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende bien. Bueno, entonces a continuación le voy a dejar en manos de Janina, que ella les va a mostrar esto mismo, y cualquier duda lo preguntan, ¿eh? Bueno, si quieren podemos ver la dinamización y de última después vamos a algo puntual que quieran ver en cuanto a la implementación. La idea es, tenemos el horno, que vamos a tener una visualización de las flechitas indicando que se está generando la temperatura. Tenemos 3 displays, uno que indica qué valor seteo en la temperatura mínima, cuál seteé en la temperatura máxima y cuál es la temperatura actual del horno. La llave para puesta en servicio, una lámpara para indicar la parada de emergencia, el pulsador de la parada de emergencia, y acá va a aparecer una bocina cuando yo active la parada. Activamos el horno, fíjense que la temperatura actual empieza a aumentar. Puedo modificar este valor, fíjense que se modifica mientras yo lo muevo, se va modificando en el display. En el momento en que supera la temperatura, empieza a descender, se apaga la resistencia, y cuando está por debajo de este valor, vuelve a subir. Supongamos que activo una parada de emergencia, se apaga todo, no está funcionando el horno. Si supongamos que apagamos el sistema, volvemos a sacar de la parada de emergencia, y que ahora cuando vuelve a iniciar, vuelve a funcionar. Acá me quedó activada la bocinita. Esto debe ser un error de esto. Ahí está. No sé si quieren ver algo de la implementación, capaz que es interesante mostrarles esto en simultáneo. Acá está la comparación. Tenemos, lo interesante por ahí es que te muestra el valor que va comparando en los comparadores, por ejemplo. Bueno, acá cuál es, está activada la salida, en función de cuál se setea o se resetea. Este es el programa principal. Vamos a sacar este porque si no es mucho. Acá en el programa principal, como bien decía Ariel, tenemos el bloque del control de histéresis, donde también se pueden ir viendo los valores de las distintas variables. Y bueno, esto es una forma de analizar si está activada o no la parada de emergencia.
¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado muy claro, que quieran ver mejor? Profe, por ahí, la diferencia yo lo trato de pensar de que antes no definimos eso como por evento, cíclico, y que ahora sí lo definimos. Por ejemplo, la parada de emergencia por evento, pues. Sí, en realidad, ¿Qué diferencia hay? Que antes no lo hacíamos así. no, en realidad lo que queremos presentarles, porque por ahí también un punto interesante es que, por ejemplo, este programa, por ser tan sencillo, no lo hicimos ni implementamos ningún grabset ni utilizamos Gema. Entonces, la idea no es mostrarles ese tipo de herramientas, sino mostrarles que existen herramientas en lo que refiere a códesis que permiten generar funciones o bloques de función que van más allá del bit, ¿bien? Pensando en eso, también nos pareció interesante mencionarles esta posibilidad de utilizar distintos tipos de ejecución de tareas por el hecho de que comúnmente la parada de emergencia se suele considerar como si fuese una interrupción en muchos de las implementaciones. ¿Por qué? Porque si pensamos en una interrupción, pensándolo en un microcontrolador, por ejemplo, que por ahí lo deben tener más fresco, la idea es que la interrupción actúe con una prioridad superior a cualquier otro tipo de programa que se esté ejecutando en el momento. Siendo que las paradas de emergencia son situaciones de seguridad, también en algún punto se tienen que generar los programas relacionados a la parada de emergencia, se tienen que ejecutar inmediatamente en cuanto se activa la situación asociada a la parada de emergencia. Por eso es interesante por ahí plantear esto de distintos tipos de tareas. ¿Qué modifica la respuesta, digamos, del controlador, si quieren llamarlo así? No sé si hay algún tipo de estudio referido a eso en cuanto a demoras de respuesta del sistema, utilizando cada uno de los métodos, ya sea planteando el análisis dentro de un programa de si se activa o no una entrada, por ejemplo, o bien planteándolo desde otro programa que se ejecuta como una interrupción. Pero la idea principal es eso, digamos, es lo que típicamente conocemos como interrupción, que tiene una prioridad superior por encima del resto de los programas. Claro, está bien. Y el tratamiento en el ladder es el mismo que sabemos, digamos, los ponemos cuando tenemos que setear o condicionar la salida. Sí, respecto a eso es exactamente lo mismo. En este caso, acá, si vemos un poco el programa, uy, me está haciendo... El programa referido a la situación de que se generó una parada de emergencia. A ver, este programa lo que hace es desencadenar qué voy a hacer ante una parada de emergencia. Entonces, es posible o podrían, considerando esto de grabset y Gema, hacer los forzamientos ante una parada de emergencia en este programa, por ejemplo. Sí. Después tendrían que ver cómo vuelven al programa principal, al sacar o al desactivarse la parada de emergencia, si tienen que hacer algún otro procedimiento después de eso, o si ya queda como para que arranque a partir de los comandos del operador. Pero la idea es que podría ser lo mismo, lo único que tendrías es una parte de tu programa que antes era el programa principal, en otro programa que vas a llamar para emergencia y que lo vas a ejecutar con un evento, digamos. Claro, está bien. Yo tengo una pregunta.
las entradas analógicas siempre se procesan como Word y después se convierten a un valor real, por ejemplo. Sí, en realidad cuando vos tenés cualquier variable analógica que vos estés procesando, típicamente son de una cierta cantidad de bits. En general, en este tipo de controladores y en automatización, se utilizan Word, donde dentro de ese Word, en realidad, vos vas a tener ciertos bits que va a ser el dato crudo y ciertos bits que van a ser eh, situaciones de un control de errores o verificación de que el módulo, porque en realidad esto, por ahí algo que no mencionamos en otros momentos en clase, es que los controladores en general tienen un cierto, una cierta cantidad fija de entradas y salidas. Algunos suelen incorporar entradas y salidas digital, analógicas, y en otros casos es necesario incorporar módulos de expansión que tengan entradas que permitan tener entradas y salidas analógicas. Entonces, dentro de la comunicación entre el controlador en sí y esos módulos, tenés esa palabra o ese word en el cual vos vas a tener ciertos datos que van a ser el dato crudo del censado de la variable en sí, y otros bits que van a hacer referencia, por ejemplo, si está funcionando el módulo, si el módulo presenta algún error, si tiene algún tema de comunicación con el módulo o situaciones a ese estilo. Por eso la idea es que vos proceses ese Word, por ejemplo, mediante algún módulo del tipo AND, OR, con algún, ¿cómo se dice? Como alguna máscara, vos quites esos bits que no te interesan del dato crudo y con el dato crudo vos lo pases a el tipo de dato que vos quieras utilizar. Si es una temperatura y el sensor que vos estás utilizando te da un formato del tipo, por ejemplo, el que se muestra acá en el display con un punto como si fuese flotante, por así decirlo, podés utilizar una variable del tipo real y convertís el Word en real. Ah, listo. No sé si quieren que continuemos o hacemos un descanso. Si querés, ya en 5 minutos y seguimos. Dale. Sin música. No preparé nada hoy. Sí, yo tampoco. No sé si alguien quiere poner algo de música. Mientras vamos preparando la clase.
Si les parece, continuamos. Ahora vamos a ver un poco, como bien les indicó antes Nacho, algunos ejemplos prácticos e implementados en Codesys, pero en otros lenguajes de programación de los que ya vimos. Para recordar un poco, los lenguajes de programación de Codesys, según el estándar 61131-3, son Ladder, que lo estuvimos viendo y utilizando durante el trabajo práctico número 1, listas de instrucciones, que bueno, por ahí está muy asociado a Assembler y por ahí no es tan utilizado. Diagramas de bloques de función, texto estructurado, que esto lo utilizaron en las animaciones, SFC, que tenía su similitud con Grapset, y CFC, que bueno, es un sexto de lenguaje que proporciona Codesys que no está asociado a la norma. Puntualmente ahora vamos a hacer o profundizar un poco más sobre estos 3 lenguajes, viendo distintos ejemplos prácticos. El lenguaje de diagrama de bloque de función es un lenguaje gráfico que se basa en la interconexión de funciones y bloques de función. El lenguaje incluye el uso de funciones lógicas estándar como AND, OR, NOT y bloques de función como temporizadores y contadores. También se pueden insertar funciones y bloques de función creados por el usuario, por los programadores. Si recuerdan el ejemplo de la carga automática de frutas que vimos en la clase 3A, lo habíamos programado a la solución de este automatismo mediante el lenguaje ladder. Ahora bien, el entorno permite hacer una conversión entre el lenguaje ladder y el lenguaje de bloques de función. Entonces, estando con el proyecto referido al problema en sí abierto, si cliqueamos en el menú que se ve acá superior que dice IL/FBD/LD, al final una de las últimas opciones es vista, en donde permite, si cliqueamos en la opción superior, mostrarlo como lenguaje de bloque de función, y en caso de que ya lo tengamos como bloque de función, permite pasarlo a diagrama de contacto. Mediante esta forma, lo que hicimos fue pasar el programa que habíamos implementado en Ladder a diagrama de bloque de función. Donde por ahí, en este tipo de programas, resulta bastante útil tener gráficamente cuáles son la lógica entre las distintas entradas o variables que estamos utilizando. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, ¿el mayor a qué hacía referencia? Si volvés para atrás. Acá. Mayor igual a 1. Es una OR. Sí, es la simbología que por ahí utiliza este entorno para representar una OR. Claro, está bien. Bueno, otro de los lenguajes que por ahí lo estuvieron utilizando para la parte de la simulación y de la animación es el de texto estructurado. Es un lenguaje basado en texto, como también lo es el Instruction List, pero a diferencia de este es un lenguaje de alto nivel en el que se pueden realizar operaciones e instrucciones con una sola línea de comando. Se suele parecer a Pascal o a C, y fue desarrollado para programar funciones aritméticas complejas, para realizar manipulaciones de tabla y trabajar con objetos de palabras y texto. Puntualmente acá mostramos 2 ejemplos de situaciones donde se podría implementar este lenguaje. Puntualmente a la izquierda es una función, un bloque de función,
que lo que hace es hacer un filtrado del tipo de promedio de una cierta entrada analógica. Dentro de lo que refiere a las entradas se tiene una habilitación, la entrada analógica, una variable que me dice que se leyó la entrada analógica filtrada ya, un valor entero que lo que me indica es sobre qué muestra estoy trabajando, por así decirlo, y la cantidad de muestras que quiero tomar para realizar el promedio. En lo que refiere a las salidas, tenemos bueno, una habilitación de que está disponible la salida y la salida filtrada. Como una variable interna tenemos una variable que acumula la suma de las variables analógicas. Esto es una comparación tal que si el contador de muestras, de cantidad de muestras, es mayor a 0 y es menor o igual al valor con el cual yo quiero promediar las muestras, y si está activada la habilitación, lo que hago es acumular en esa variable el valor de la nueva muestra de la variable analógica. En caso de que se hayan llegado a la cantidad de muestras que quiero promediar, lo que se hace es hacer justamente una división entre la variable que acumula las muestras y el valor de la cantidad de muestras que quiero promediar. En ese momento se activa también la salida, la habilitación de la salida, y lo que le va a indicar al usuario es que puede leer la variable filtrada en ese momento y que la va a tener disponible, ¿no? En el momento en el que desde el programa en donde se utiliza este bloque de función se leyó la salida, perdón, se vuelve a 0 esta habilitación. Y acá a la derecha lo que vemos es una función para una linealización de 2 puntos en X y en Y, digamos el conjunto de coordenadas X y a partir de 2 puntos. Lo que se hace es linealizar una entrada, bien, y se brinda, la salida es justamente el valor en Y en función de este X, o sea, esta entrada in es el X que yo quiero linealizar en función de esta línea, los valores que me brindan estos 2 puntos. Esto es bastante matemático, pero bueno, es un ejemplo que me pareció interesante mostrar. ¿Sobre esto alguna pregunta? Seguimos. Y el último lenguaje sobre el que queremos profundizar un poco más es SFC, que es una herramienta gráfica y, bueno, como dijimos al presentar los lenguajes, es ideal para programar controles secuenciales e implementar algoritmos de control basados en estados, o sea, graph-set. Y si bien por ahí se dice que no es un lenguaje de programación en su sentido tradicional, sino que es una forma de estructurar código, se lo suele utilizar o se lo suele decir como que es un lenguaje. Y lo interesante es que se puede utilizar SFC y combinarlo con el resto de los lenguajes que dispone el entorno. Los 3 elementos principales de este lenguaje son las etapas, las transiciones y las acciones. En cuanto a la etapa, se le tiene que asignar un identificador que debe ser un nombre único dentro de ese POU. En general, por defecto, creo que Codesys pone este tipo de nombre, step-name, si quieren. Y, bueno, una etapa puede estar activa o inactiva.
varias etapas pueden estar activas al mismo tiempo. Este tipo de reglas, por así decirlo, que tiene el lenguaje son heredadas de Grabset, si se acuerdan. No se pueden colocar dos etapas consecutivas sin una transición entre ellas. Esta es otra de las reglas heredadas de Grabset. Y se pueden asociar acciones a las etapas. Cada etapa que se utilice se le asignan por defecto dos variables. La primera, que es la etapa .x, es una variable booleana que lo que hace referencia es a si la etapa en cuestión está activada o no. Esta variable va a valer 1 cuando la etapa esté activada. Y la otra variable es la etapa, el nombre de la etapa, digamos, .t, y es una variable del tipo tiempo, tal que cuando se activa la etapa en cuestión, se dispara un temporizador, y el tiempo de ese temporizador va a estar dentro de esta variable. Ese temporizador se va a desactivar cuando la etapa se desactiva. Lo interesante es que estas dos variables se pueden utilizar por ahí para transiciones o para condicionar, por ejemplo, ciertas acciones, pero no se pueden modificar por el usuario. Son variables del tipo lectura. En lo que refiere a transiciones, son las condiciones lógicas que determinan cuándo se desactiva la etapa anterior a la transición y cuándo se activa la siguiente. Y para que pueda ocurrir una transición, todas las etapas de la entrada de esa transición tienen que estar activas, tal que cuando se cumple la condición lógica asociada a la transición, se desactivan todas las etapas de entrada y se activan todas las de salida. Bueno, no se pueden colocar dos transiciones consecutivas sin una etapa intermedia. Si recordamos estas reglas de Grabset, directamente en el gráfico, mediante la utilización de los operadores AND, NOT, OR, o bien nombrar esa transición y mediante otra ventana editor independiente hacer la programación de la transición. Para que quede un poquito más claro estas dos formas, esto sería una definición directa de la transición, donde tengo que la condición lógica de esta transición va a ser que se active esta variable, es una variable booleana dentro de mi programa, o bien esto es una definición mediante otra ventana editor de la condición lógica. Yo acá le pongo un nombre a esta transición, condición lógica, y mediante el programa indico que quiero programarla en otra ventana editor. Entonces me aparece esta ventanita en donde yo pongo qué condición lógica quiero que esté asociada a esta transición. En lo que refiere a las acciones, a cada una de las etapas se le pueden asociar acciones. Si no hay acciones en esas etapas, son etapas de espera o una etapa para que converjan ramas alternativas. Y existen reglas sobre cómo representar las acciones en el gráfico SFC. Según la norma IEC, una acción individual se presenta como un rectángulo asociado a la etapa mediante un enlace directo que permite ver fácilmente dónde y cómo se activan o inician las acciones. Dentro de este tipo de representación se van a tener dos campos. El primero es un calificador que identifica el tipo de acción que se quiere realizar, y el segundo va a ser la variable sobre la cual yo quiero realizar la acción. Generalmente las acciones están asociadas a variables de tipo booleana, por eso es que se pueden llegar a activar o se pueden asociar este rectángulo de la acción a la etapa directamente en el gráfico.
pero en ciertas situaciones es necesario realizar un conjunto de instrucciones al activarse una cierta etapa. Entonces, para esto se puede agregar un objeto del tipo acción asociado a la etapa que desencadene la ejecución de un cierto código relativamente corto cuando la etapa esté activa. Para que quede un poco más claro esos dos tipos de generar acciones, la que indica un rectángulo asociado a la etapa es la que se muestra acá a la izquierda, donde acá vemos justamente el rectángulo que está relacionado a la acción en sí. Acá abajo mencionamos un poco lo que decía, que el primer indicador nos dice el tipo de acción que se está ejecutando, y el segundo la variable sobre la cual se quiere ejecutar esa acción. En lo que refiere a tipos de acciones, se tienen varios tipos de acción. Las típicas o las más utilizadas son N, que indica que la acción se realiza siempre o siempre que esté activa la etapa, o sea, mientras la etapa esté activa, se va a realizar esa acción. S, que lo que hace es setear la variable que se coloque en el segundo rectángulo. R, resetea esa variable. P hace que o sea, la acción se realiza solo cuando se activa la etapa. Lo podríamos asociar por ahí al flanco positivo de la activación de la etapa. Y L es una acción limitada en el tiempo, en donde se coloca el operador L y al lado se coloca el tiempo durante el cual yo quiero realizar esa acción. Y bueno, lo mismo, la variable booleana va en todos los casos. En el caso en el que se quiera generar un objeto asociado a la etapa, el entorno tiene una forma de cómo hacerlo, es cliqueando sobre la etapa, con el botón derecho se despliega un menú y ahí aparece la opción de agregar una acción asociada a la etapa. Aparece una ventana editor como la que se muestra acá a la derecha, en donde con distintos networks puedo ir incorporando las distintas instrucciones que yo quiero ejecutar cuando se active esta etapa. ¿Sobre esto alguna pregunta o algo que no quedó claro? Vamos a un ejemplo entonces. Si se acuerdan el ejemplo de la clase 5A, que era este sistema troceador de barras, habíamos planteado la solución mediante estos 4 graph sets. La idea ahora es, para no generar un programa tan grande, vamos simplemente a programar en SFC el graph set de producción normal. Para simplificarlo, utilizamos el graph set de producción normal, pero tenemos que tener en cuenta que va a haber ciertas situaciones que se van a tener que modificar, como por ejemplo esta condición en la transición inicial. En este caso se nombró esa transición y se la asoció a la condición lógica de que se active el pulsador S0, no esté activada la llave S1 y no se hayan cortado 5 barras. ¿Por qué esto de 5 barras? Porque si se acuerdan, el sistema planteaba una situación de un arranque y una parada pedida. En este caso no se implementó eso, sino que la idea es que el sistema va a estar ejecutando este graph set de producción normal hasta contar un total de 5 barras cortadas. Cuando se contaron las 5 barras cortadas, se frena el sistema. Otra diferencia es justamente que necesito incorporar una variable que me cuente las barras cortadas, y esa variable se le incorporó asociada a la etapa X25. Y la última diferencia es que se incorporó una etapa intermedia
entre las etapas X24 y X25 con el objetivo de generar una visualización grata en la dinamización. Si no hay ninguna pregunta sobre esto, pasamos a la demostración del problema. Profe, esas modificaciones, Sí. o sea, vos estás haciendo esto con SFC, pero no resolvés todo con esto. Vos estás mezclando esto con Graphics o por ahí me estoy equivocando. ¿Cómo mezclar esto con Graphics? ¿Vos resolvés el problema en esto solo nomás, en lo de la derecha? No, en realidad yo lo que estoy en lo que se ve acá a la derecha, lo que estoy haciendo es implementar el Graphics de producción normal, nada más. Sí. ¿Sí? Esto es literal, está implementado literalmente esto que vemos acá. Si, por ejemplo, si vemos en la etapa 21, se están activando las variables M y AB, que son las que están acá. Y bueno, en este caso se debería de activar con cada pulso de P la suma en 1 del contador. En este caso lo que se hace es activar una variable que se llama contar, y dentro del programa principal del PLC, cada vez que esta variable se activa y se activa este sensor, se detecta un flanco positivo de este sensor, se aumenta en 1 el contador. ¿Y los otros 3 Graphics también lo implementaste en SFC? Claro, eso no. El tema es que en este ejemplo, para simplificarlo, solo implementamos el Graphics de producción normal. El resto no se implementó nada. O sea, para hacerlo más claro, solo se implementó la funcionalidad del Graphics de producción normal. Ahí está, ahí está. Bien, o sea, cuando yo ahora lo simule, la única modo o la única forma que tengo de ejecutar algún movimiento sobre la parte operativa es con el modo de producción normal. Está bien. Bien. Después, la clase que viene, vamos a seguir profundizando un poco esto de SFC y vamos a ver puntualmente este problema representado en completo, o sea, toda la solución que habíamos pensado con los distintos modos de funcionamiento, con la parada de emergencia y con la parada pedida a fin de ciclo. Bueno, este es el proyecto. Si vemos acá, tenemos un programa principal. Vamos a correr un poquito esto. Tenemos un programa principal que por ahí ejecuta situaciones en paralelo al Graphics, como ser comparar con la cuenta de los pulsos, cuál es el valor de la cantidad de pulsos. No sé si se acuerdan bien el problema, pero el problema era uno que cortaba la barra de un largo de 20 centímetros, los centímetros eran contados por el sensor P, entonces cuando yo contaba 14 centímetros, el sistema dejaba de funcionar a alta velocidad, el motor dejaba de funcionar a alta velocidad y pasaba a baja velocidad. Entonces necesito detectar cuando conté 14 pulsos y después cuando conté los 20. Estos son comparaciones. Esto es para la animación, que se hace este tipo de sumas, digamos, o restas. Es propio para la animación. El contador en sí de las cantidades de barras que yo corté. Y bueno, sí, esto también es para la animación. Y después tenemos el Graphics referido al producción normal, al modo de producción normal. Y la última función que estaba implementada acá, si ustedes ven, la animación ahora la implementamos como un bloque de función, no como un programa. Esto por ahí
puede generar algún tipo de confusión, pero la idea es que en realidad, bien como dice la definición, un POU puede ser cualquiera de los tipos de posibilidades que tenemos. Una es programa, otra es función y otra es bloque de función. Dependiendo de cómo yo quiera estructurar la solución, qué tipo de POU utilizo para cada cosa. En este caso, se decidió utilizar la animación que teníamos hecha en un programa, en el caso anterior, como un bloque de función que se insertó en este programa. Y la última parte que me quedaría es la visualización, que es la misma que veníamos trabajando. Lo único que la consola se redujo a simplemente un botón y una llave. Si quieren, vamos a poner esto y vamos a ejecutarlo, y de última, si tienen alguna consulta, la vamos respondiendo. Si yo activo ese 0, va a comenzar el funcionamiento. Lo interesante de este lenguaje es que se ve la dinamización del graph en tiempo real. Ahora, cuando llegue a 5 barras, que es esto, falta solo esta, va a frenarse. Ahí quedó frenado en la etapa inicial. Fíjense también que no solo muestra qué etapa está activada en cada momento, sino que también muestra el temporizador asociado a esa etapa. Entonces yo puedo ver también por cuánto tiempo estuvo activada esa etapa. En caso de, por ejemplo, querer hacer algún debug de error o de verificar el funcionamiento de una dada solución, es interesante tener este valor. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no quedó claro, que no fui específica? Por mí no, creo. Bueno. Ok. Si quieren, les puedo pasar el proyecto como para que, y el anterior, los dos, como para que los vayan viendo también si quieren, prueben algo que quieran modificar y quieran probar. De todos modos, también el viernes vamos a seguir profundizando un poco en esto de SFC, planteando nuevos conceptos, digamos, conceptos que ya vimos en la teoría, pero implementándolos en SFC y en Codesys. Bueno. Era lo que teníamos preparado. Exacto. Si no hay más preguntas, nos veríamos el viernes. Dale, profe, por mí está bien. Y yo no tengo más preguntas. Bueno. No, Si me permiten un consejo, porque allá a mi edad es algo que me nace naturalmente, recuerden la experiencia adquirida en el desarrollo del módulo 1. O sea, no sé si ustedes observan que siempre que nosotros planificamos una actividad, un módulo,
siempre dejamos 40, 50 minutos de la semana para consultas, porque en el mejor de los casos sabemos que mucha gente, muchos alumnos están cursando varias materias y tienen una vida, tienen trabajo, tienen vínculos afectivos, bueno, todo lo que laborales, deportivo, etcétera, etcétera. Somos conscientes de eso, pero vayan teniendo en cuenta, digamos, las experiencias adquiridas en el módulo 1, que, bueno, desarrollamos por ahí 3 temas, le propusimos un trabajo práctico que integre esos 3 temas, y después, a jugar por los comentarios y demás, algunas partes de lo que solicitamos le llevó mucho tiempo. Bueno, entonces, en este segundo módulo vamos a trabajar con 3 nuevos temas. Fíjense que el tema programación, lenguaje de programación, criterios y demás, hemos dado un paso hacia adelante en la clase de hoy. En la próxima clase vamos a también seguir avanzando. La semana que viene le vamos a dedicar las 3 clases, que son 2 días, al tema comunicaciones, y la tercera semana, a partir de acá, le vamos a presentar la planta industrial sobre la cual ustedes van a realizar el trabajo final. Planta que les va a llamar la atención respecto a su calidad de video, es como si uno estuviese tocando las máquinas, es increíble este ambiente que hemos seleccionado, pero bueno, todo eso en volumen, podríamos decir, quizás sea un 20-30% mayor que el volumen del módulo 1. Ahora bien, a favor de ustedes, es que van a tener 3 semanas para realizar el trabajo final integrador. Pero si lo van, cada uno de los temas lo van incorporando de forma secuencial, quizás al momento de tener que implementar todo eso en la solución de un problema que englobe todas estas temáticas, quizás les lleve menos tiempo. Pero es simplemente un consejo, ¿no? Utilizar la experiencia del módulo 1 para corregir aquellos aspectos del proceso de aprender que por ahí le generó un pico de demanda, un pico de tiempo muy alto, muy corto. Y eso evidentemente complica toda la organización que uno tiene de sus actividades más allá de esta materia. Bueno, eso era simplemente lo que les quería decir. Si no hay ninguna observación, ninguna pregunta, nos veríamos el viernes. Dale, profe, perfecto. Bueno, entonces nosotros seguimos conectados un ratito. Dale.